Alguna vez el mar te ha susurrado un secreto que solo tu alma podía entender. En Puerto Ancla, un puñado de casas de piedra aferradas a los acantilados de la Costa da Morte, el Atlántico no susurraba. Rugía, cantaba nanas de sal y espuma y dictaba la vida con la terquedad de un dios antiguo. Era finales de la década de los 90, 1997 para ser precisos, y el aire olía a salitre, a redes húmedas y al guiso de pescado que escapaba de las cocinas al mediodía. Mateo, de 23 años, conocía cada matiz de esa sinfonía marina, cada arruga de las rocas donde rompían las olas con furia blanca. Su cuerpo, delgado pero endurecido por el oficio, llevaba el ritmo de las mareas, pero su alma navegaba a la deriva. El joven pescador sentía el peso del legado de su padre, desaparecido en uno de esos temporales que la Costa da Morte coleccionaba como trofeos macabros. La pequeña embarcación familiar, aserea solitaria, era ahora su responsabilidad, y cada mañana, antes de que el sol tiñera de rosa el horizonte, Mateo se hacía a la mar con una mezcla de resignación y un anhelo sordo que no se atrevía a nombrar. Sus manos, encallecidas y curtidas, sabían de redes y anzuelos, pero a menudo se detenían sobre la vieja cámara analógica que había pertenecido a su abuelo. Un trasto pesado y lleno de misterio que guardaba en un cajón de su cuarto, junto a los carretes de película y los químicos de revelado. Allí, en la penumbra de un improvisado cuarto oscuro habilitado en el cobertizo, Mateo intentaba capturar los fragmentos de belleza que se colaban por las grietas de su rutina. La textura de una red desgarrada, el vuelo suspendido de una gaviota, la mirada perdida de un viejo marinero. Eran imágenes silenciosas, melancólicas, que hablaban de un mundo interior que nadie en Puerto Ancla parecía dispuesto a escuchar. Su hermana Carmen, 4 años mayor y con la sensatez grabada a fuego por las dificultades, trabajaba en la conservera del pueblo y no entendía esas ensoñaciones. «Mateo, hai que traer peixe a casa, non fotos que non dan de comer», le decía con una mezcla de cariño y exasperación. Lucas, su amigo de la infancia, otro joven pescador más extrovertido y conformista, se burlaba con afecto de sus rarezas, aunque en el fondo le apreciaba. «Déixate de mirar o mundo a través dese caixón bello e ven tomar unas cuncas», le instaba, arrastrándolo a la taberna del puerto donde las conversaciones giraban siempre en torno al tiempo, la pesca y el último partido del Depor. Un día, tras una discusión más agria de lo habitual con Carmen sobre su supuesta inutilidad y la necesidad de ser un home de proveito, Mateo se sintió ahogar. Dejó las redes a medio remendar y escapó hacia los acantilados, buscando el consuelo áspero del viento y la soledad. La vieja cámara de su abuelo colgaba de su cuello como un ancla familiar. Estaba intentando enfocar una gaviota que planeaba con insolente elegancia contra el cielo gris plomizo, cuando una voz tranquila, ligeramente cascada por el tiempo y el salitre, rompió su concentración. «Esa cámara ten historias que contar, verdade? Hai que ter paciencia para escoitar as gaivotas». Mateo se sobresaltó. No había oído llegar a nadie. Se giró y vio a Elías, un antiguo reparador de redes y constructor de pequeñas embarcaciones, ahora jubilado, que vivía en una casita al borde del pueblo, con un taller adjunto que olía a madera curada y a mar viejo. Elías, de unos 70 años, tenía la piel curtida como el cuero viejo y unos ojos azules, sorprendentemente claros y penetrantes, que parecían haberlo visto todo. Estaba recogiendo madera de deriva arrastrada por la marea. Mateo, normalmente retraído, se sintió extrañamente desarmado por la sencillez de la observación y la ausencia total de juicio en la voz del anciano. Balbuceó algo ininteligible. Elías sonrió levemente, una sonrisa que apenas movió las arrugas alrededor de sus ojos. «Non te preocupes, rapaz. Ás veces o silencio di máis cas palabras». Y siguió su camino, dejando a Mateo con una mezcla de sorpresa y una incipiente, casi temerosa, curiosidad. Aquel encuentro, aparentemente trivial, fue la primera piedra que removió el cauce estancado de su vida. En los días y semanas siguientes, Mateo empezó a buscar, casi sin darse cuenta, encuentros casuales con Elías. A veces lo encontraba en su taller, rodeado de herramientas que parecían extensiones de sus manos, reparando una vieja nasa o lijando la quilla de un bote con una parsimonia infinita. Otras veces se cruzaban en el muelle al atardecer. Sus conversaciones eran escuetas al principio, hilvanadas con silencios que, para sorpresa de Mateo, no resultaban incómodos. Hablaban del mar, de las corrientes traicioneras de la zona,
de las lunas que traían buena pesca o de alguna anécdota de los tiempos en que Elías navegaba. Mateo descubrió que en presencia del anciano se sentía extrañamente en paz, como si una parte de su constante zozobra interior se calmara. Los silencios entre ellos eran naturales, llenos de un entendimiento tácito que Mateo nunca había experimentado con nadie más. Era como si Elías pudiera ver más allá de su torpeza y su mutismo, directamente al núcleo de sus anhelos. Esta sensación de comodidad, de poder ser él mismo sin temor al juicio, fue la primera señal, aunque entonces no supiera interpretarla. Carmen seguía con sus advertencias, cada vez más preocupada por la aparente falta de ambición de su hermano. O mare duro, Mateo, non perdó aos soñadores. Lucas, por su parte, intentaba arrastrarlo a las fiestas del pueblo vecino, a vivir un pouco, sin entender que la vida que Mateo anhelaba no se encontraba en el ruido ni en la multitud. Estas interacciones solo acentuaban su sensación de aislamiento, haciendo que los momentos con Elías fueran un refugio aún más preciado. Un día, armado de un valor que no sabía de dónde había sacado, Mateo llevó algunas de sus fotografías al taller de Elías. Eran copias pequeñas, reveladas con torpeza, pero cargadas de su mirada. Se las tendió con la mano temblorosa, esperando una crítica amable o, peor aún, la indiferencia. Elías las tomó con sus manos grandes y ásperas y las observó una por una con detenimiento, sin prisa. No comentó la técnica ni el encuadre. Se fijó en la luz melancólica que bañaba un aparejo abandonado, en la dignidad de un rostro ajado por el sol y el viento, en la fuerza contenida de una ola a punto de romper. «Ves cousas que outros non ven, Mateo», dijo finalmente, devolviéndoselas con cuidado. «Tes un don para topar a beleza no esquecido. Non o deixes morrer». Aquellas palabras, sencillas pero cargadas de una convicción serena, resonaron en Mateo como un gong. Alguien, por primera vez, no solo había mirado sus fotos, sino que había visto a través de ellas, había reconocido esa chispa que él apenas se atrevía a admitir. Elías no le dijo qué hacer, ni cómo hacerlo. Simplemente le dio permiso para ser, para explorar. Esa fue la segunda señal, el apoyo incondicional, el ánimo genuino que no pedía nada a cambio. Elías, con su sabiduría tranquila, le sugirió que quizás podría fotografiar a la gente del pueblo, sus manos, sus miradas, las historias no contadas que se escondían en sus arrugas. Cada rostro es un mapa de una vida, Mateo. So hay que saber léelo. La vida en Puerto Ancla, sin embargo, no se detenía por las revelaciones de un joven fotógrafo aficionado. Una avería importante en el motor de Aserea Solitaria sumió a la familia en una nueva crisis económica. Las pocas ganancias de la pesca apenas daban para cubrir los gastos básicos y la reparación era costosa. La presión sobre Mateo se intensificó. Carmen estaba más tensa que nunca y Mateo se sentía culpable, inútil. Las palabras de Elías, que habían sido un bálsamo, ahora parecían un lujo inalcanzable frente a la cruda realidad. Las dudas lo asaltaron con virulencia. ¿Quién era él para soñar con contar historias con una cámara cuando apenas podía ayudar a mantener a flote a su familia? La vieja cámara de su abuelo, antes un tesoro, ahora le parecía un peso muerto, un símbolo de su fracaso. Pensó seriamente en venderla. Fue en uno de esos días grises, cuando la desesperanza amenazaba con engullirlo todo, que Mateo buscó a Elías. Lo encontró en su taller, sentado en un taburete bajo, observando una vieja fotografía amarillenta que sostenía con una delicadeza inusual en sus manos rudas. Elías parecía más ensimismado de lo habitual, con una sombra de tristeza en sus ojos azules. Mateo dudó en interrumpir, pero la necesidad de hablar, de desahogar la angustia que lo oprimía, era demasiado fuerte. «Elías», comenzó con voz queda. El anciano levantó la vista y por un instante Mateo creyó ver una vulnerabilidad que nunca antes había percibido en él. Parecía que el viejo roble, siempre firme ante los embates del mar, también tenía sus fisuras. «Pasa, rapaz, o o mar está revolto por dentro tamén», dijo Elías con una media sonrisa melancólica. Mateo, casi sin aliento, le confesó sus miedos, su sensación de inutilidad, su tentación de abandonar la fotografía, de renunciar a ese pequeño hilo de luz que había empezado a vislumbrar. Esperaba quizás un consejo práctico, una solución o incluso una reprimenda por su debilidad. Pero Elías permaneció en silencio un largo rato, mirando la fotografía que aún sostenía. Luego, con una voz apenas audible, comenzó a hablar, no de Mateo, sino de sí mismo. «Esta foto», dijo, mostrándosela a Mateo,
Era la imagen borrosa de un barco de pesca más pequeño que a serea solitaria, con un joven de rostro sonriente en la proa. Era o Anduriña. Este era Xoán, o meu mellor amigo. Foise ao mar un día de temporal fai 50 anos. Eu tiña que ter revisado mellor o motor daquela barca, pero andaba eu con outras presas na cabeza, cousas de mozos. Sempre pensei que se eu tivera sido máis responsable. La voz de Elías se quebrou sutilmente. Ás veces Mateo son das ondas aínda me trae a súa voz, e o peso do que non fixen, ese non o leva ninguna marea. Mateo se quedó inmóvil, sobrecogido. Nunca había imaginado a Elías, el sabio y sereno Elías, cargando con un remordimiento tan profundo. La confesión del anciano, su inesperada vulnerabilidad, tuvo un efecto paradójico en Mateo. En lugar de sentirse más pequeño o abrumado, sintió una oleada de empatía, una conexión humana que trascendía la admiración que sentía por él. Se sentó en un cajón de madera cercano, en silencio, simplemente estando allí, compartiendo el peso de aquel recuerdo. No había palabras que pudieran aliviar una pena tan antigua, pero quizás la presencia, la escucha sin juicio, era un bálsamo en sí misma. Más tarde, esa misma semana, Mateo volvió al taller. Elías estaba más animado, aunque una cierta melancolía persistía en su mirada. Mateo, sin decir nada, le tendió una fotografía que había tomado el día anterior. Era una imagen de un viejo noray en el muelle, oxidado y cubierto de percebes, pero resistiendo con firmeza el embate constante de las olas. Una luz tenue del atardecer lo envolvía, dándole una dignidad extraña. Elías la miró largamente y luego miró a Mateo. Una comprensión profunda pasó entre ellos sin necesidad de palabras. «Creín que xa fixera as paces con todas as miñas pantasmas más rapaz», dijo Elías, con una voz más firme, «pero algunas son máis teimudas ca unha lapa na rocha». «Quizá esas fantasmas non queren que as esquezamos, Elías», respondió Mateo, sorprendiéndose de su propia audacia. «Quizá iso queren que lles contemos que a súa historia aínda importa». Elías asintió lentamente, una nueva luz en sus ojos. Ver la humanidad falible de su mentor, su propia lucha con el pasado, de alguna manera liberó a Mateo de una parte de su propia carga. Comprendió que no necesitaba ser perfecto, que el valor no residía en la ausencia de errores, sino en la capacidad de seguir adelante, de aprender, de conectar. Aquella revelación, aquella grieta en la coraza de Elías que había dejado entrever su corazón herido pero resiliente, fortaleció a Mateo de una manera inesperada. La idea de vender la cámara se desvaneció. Si Elías, con toda su sabiduría, cargaba con sus propios fantasmas y seguía encontrando belleza y sentido en el mundo, ¿quién era él para rendirse? La reparación del Serea Soleria seguía siendo un problema acuciante, pero ahora Mateo lo enfrentaba con una nueva perspectiva. Habló con Carmen, no con la resignación de antes, sino con una calma nueva, proponiendo soluciones, buscando alternativas. Incluso Lucas notó un cambio en él, una seriedad que no era tristeza, sino determinación. Un día, mientras revisaba el periódico comarcal en la taberna, un pequeño anuncio llamó su atención. Concurso de fotografía amadora a Alma do Mar. El premio era modesto, una pequeña cantidad en metálico, y la publicación de la foto ganadora en un folleto cultural. Pero para Mateo representaba algo más, un desafío, una oportunidad. Se lo comentó a Elías, casi con timidez. El anciano, que parecía haber recuperado gran parte de su serenidad habitual, aunque ahora teñida de una comprensión más profunda entre ambos, escuchó con atención. «A Alma do Mar, reflexionó Elías, mientras afilaba una gubia. «Iso é algo grande, Mateo. O mar ten moitas almas. A da furia, a da calma, a que dá a vida e a que a quita. Calle vas a mosar ti». Mateo no lo sabía. Pero la pregunta de Elías y la confianza implícita en ella encendieron algo en su interior. Recordó las palabras del anciano sobre su propia juventud, sobre las oportunidades perdidas por miedo, sobre cómo o único fracaso verdadeiro é non intentalo por medo ao que dirán. Aquel consejo, que antes le había parecido una lección de vida, ahora resonaba con la fuerza de una experiencia compartida, de una humanidad común. Esta fue la tercera señal, la más poderosa, la fuerza que surge no de una sabiduría abstracta, sino del coraje de enfrentar la propia vulnerabilidad y seguir adelante, invitando al otro a hacer lo mismo. Con sus pocos ahorros, Mateo compró un par de carretes de película de mejor calidad y se dedicó en cuerpo y alma a capturar a Alma do Mar. Recorrió los acantilados con una nueva urgencia,
Observó a los pescadores con una mirada más profunda. Esperó durante horas la luz perfecta. Su cámara ya no era solo un objeto heredado, sino una extensión de su ser, una herramienta para dialogar con el mundo y consigo mismo. La noche antes de la fecha límite para enviar las fotografías al concurso, el pequeño cuarto oscuro de Mateo bullía de una tensión casi palpable. El olor acre de los químicos se mezclaba con el aroma salino que se filtraba por las rendijas del cobertizo. Sobre una cuerda tendida de lado a lado, colgaban varias tiras de negativos recién revelados, goteando lentamente. Mateo las examinaba una y otra vez con una lupa, su rostro iluminado por la tenue luz roja de seguridad. La autocrítica a ese viejo demonio familiar lo atenazaba. Cada imagen le parecía imperfecta, insuficiente para expresar la inmensidad de lo que sentía por el mar y por su gente. ¿Estaría a la altura? ¿No sería mejor renunciar, evitar la posible decepción? Recordó las conversaciones con Elías, su apoyo sereno, la inesperada confesión de su propia fragilidad. Aquello le dio una extraña fuerza. Elías no le había prometido el éxito, solo le había animado a ser fiel a su mirada. Y en esa fidelidad residía quizás el verdadero valor. Con manos temblorosas pero decididas, seleccionó 3 fotografías. La primera era un retrato crudo de las manos de un viejo pescador, nudosas como raíces de árbol, aferrando una red. Contaban historias de esfuerzo, de pérdida, de una vida entera entregada al mar. La segunda era una vista tormentosa de los acantilados de Puerto Ancla, con el mar embravecido rompiendo con furia contra las rocas. Una imagen que transmitía tanto la belleza salvaje como el peligro latente de la Costa da Morte. La tercera, su favorita secreta, era un detalle casi abstracto de una boya solitaria flotando a la deriva en una calma tensa, justo antes del amanecer, un pequeño punto de color y esperanza en la inmensidad grisácea del océano. Las metió en un sobre grande, junto con el formulario de inscripción. Al salir del cobertizo, la brisa nocturna le acarició el rostro. El faro cercano barría la oscuridad con su haz constante, un guardián silencioso. Mateo sintió una mezcla de terror y una extraña sensación de liberación. Había dado un paso, había expuesto una parte de su alma al mundo. Lo que sucediera después ya no dependía enteramente de él. Pasaron varias semanas. La vida en Puerto Ancla siguió su curso, marcada por las mareas y los partes meteorológicos. Mateo volvió a su rutina en Acerea solitaria, pero algo había cambiado en él. Había una nueva quietud en sus gestos, una mirada más directa. Seguía llevando su cámara consigo, pero ahora no era un escape secreto, sino una compañera. Un día el cartero le entregó un sobre con el membrete del ayuntamiento del pueblo vecino, organizador del concurso. A Mateo le temblaron las manos al abrirlo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. No había ganado el primer premio. Una punzada de decepción, rápida y aguda, lo atravesó. Pero al seguir leyendo, una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Había obtenido una mención especial, y una de sus fotografías, la de las manos del viejo pescador, sería publicada en el folleto cultural que editaba el ayuntamiento. No era la fama, ni una gran recompensa económica, pero para Mateo significaba el mundo. Era una validación, un reconocimiento externo que resonaba profundamente con la validación interna que había comenzado a construir. Lo primero que hizo fue ir a ver a Elías. Lo encontró en su taller, lijando una pieza de madera que olía a pino fresco. Le tendió la carta sin decir palabra. Elías la leyó con calma, y al terminar, una de esas raras sonrisas suyas, llenas de sabiduría y afecto, iluminó su rostro curtido. «Chao sabía eu», dijo, devolviéndole la carta. «O primeiro paso sempre é o máis difícil, Mateo. Agora xa sabes que podes camiñar». Le guiñó un ojo. «E ás veces, ata as bellas áncoras poden axudar a levar novas velas». Mateo sintió una calidez inmensa extenderse por su pecho. El apoyo de Elías, su fe constante en él, había sido el viento que había hinchado sus velas. Esa tarde, cuando Carmen llegó de la conservera, Mateo le enseñó el folleto donde aparecía su fotografía con su nombre debajo. Ella lo miró, luego miró a su hermano, y por primera vez en mucho tiempo, Mateo vio en sus ojos no solo preocupación, sino un atisbo de sorpresa y un incipiente orgullo. No dijo mucho, Carmen nunca había sido de grandes efusiones, pero su «non está mal, Mateo, non está nada mal» sonó como el mayor de los elogios. Mateo no se convirtió en un fotógrafo famoso de la noche a la mañana. Siguió pescando en Acerea solitaria, porque el mar seguía siendo su sustento y una parte irrenunciable de su ser.
pero ahora lo hacía con un propósito renovado. Empezó a colaborar con una pequeña revista local que se interesó por sus imágenes de la vida marinera, y sus fotografías comenzaron a contar las historias de Puerto Ancla a un público más amplio. Descubrió que su voz, esa que tanto tiempo